Me llamo Karim Boujema, soy de Bélgica, pero vivo en Bolivia. Bueno, soy un Drupal teamer y un Drupal developer desde el año 2008. Bueno, para la prensa en línea, en realidad Drupal está muy bien implementado porque out of the box, de manera directa, permite la edición de contenidos, pero también la edición de multimedia, foto, audio, video. Eso ya viene incorporado con Drupal. Una de las atractividades que tiene Drupal para los medios en línea es sobre todo el workflow. Cómo podemos controlar que el editor pueda revisar lo que ha publicado, bueno, lo que ha escrito un periodista y a qué momento lo vamos a publicar. Eso nos permite hacer Drupal. Entonces, la gran ventaja de Drupal es que la empresa editorial, el periódico, ya tiene en sus manos una herramienta que le permite controlar todos los aspectos de su edición digital. Los artículos, las fotos, los vídeos y también las distintas ediciones en el tiempo que van a salir. Tienen todas esas herramientas sin necesitar llamar cada vez a los desarrolladores para esta funcionalidad o esta funcionalidad. Bueno, primero los comentarios. Se sabe que hoy en día en la prensa digital ya hay que un poco hacer periodismo ciudadano, es decir, dar la palabra a la comunidad como tal. Entonces Drupal ya con sus comentarios permite hacer eso, pero va mucho más allá. Drupal tiene toda una serie de módulos que permiten a la comunidad tomar participación y a la larga que el medio se vuelva solamente un eje de comunicación para la comunidad. Entonces, ejemplo, en Bolivia hemos desarrollado para un periódico un mini sitio en el cual las personas pueden subir sus fotos de lo que ven, lo que ocurre en la calle, o puede ser también eventos positivos, e inmediatamente esas fotos lo publican en la web del periódico y ahí el periódico toma las mejores fotos y el sábado lo pone en su edición print. Entonces ahí es una interacción entre la comunidad, el sitio web del periódico y también el periódico físico en print, en el cual la comunidad llega a expresar sus propios sentimientos. Y para ello Drupal es una plataforma realmente maravillosa. Bueno, Drupal ya es muy fácil integrar Drupal con redes sociales como Facebook o como Twitter, por ejemplo. Entonces, ahí el editor no tiene casi nada que hacer. Son módulos que se descarga y que se pone a funcionar. Yo me acuerdo antes cuando queríamos integrar las cuentas de Twitter de cada uno de los periodistas, nos llevaba 2 semanas, 3 semanas de desarrollo. Hoy en día con Drupal eso toma 2 horas y es inmediatamente integrado. Un ejemplo de ello es neweurope.eu, que hemos desarrollado, un periódico digital para Europa, en el cual justamente todos los periodistas tienen sus cuentas Twitter y la gente puede interactuar con sus cuentas y eso se ve reflejado inmediatamente en el portal mismo del periódico. Bueno, primero Joomla no es enteramente gratuito, ¿no? Una vez que queremos descargar temas gráficos más avanzados hay que empezar a pagar. En Drupal todo es gratuito, de A a Z. Cualquier cosa, módulos, temas, distribuciones, todo es gratuito. En cuanto a CMS propios, es el tiempo de desarrollo. Drupal tiene una comunidad activa de 5.000 desarrolladores que de manera continua mejoran el código mismo, la seguridad, la funcionalidad, pero también desarrollan nuevos módulos. Por ejemplo, ya Drupal está preparado para la web semántica. La versión Drupal 7, por ejemplo, ya viene incluido con RDF, pero ya existen módulos que nos permiten hacer consultas, por ejemplo Sparkle, a grandes repositorios de Open Data como Wikipedia. Y entonces nos damos cuenta que Drupal ya se está preparando a la próxima revolución, que es la revolución de la web 3.0. Ahí Drupal ya está preparado. Existe también un módulo de microformat para la web semántica de Google, que se está un poco peleando con el consorcio que lleva adelante la web semántica. Entonces Drupal siempre está un paso adelante. Hoy en día
Drupal ya está viendo qué va a ocurrir en 24 meses y en particular Drupal se está preparando para el desafío de la Web 3.0. El Drupal Summit Latino Guadalajara 2012 es una prueba más de la fuerza de la comunidad de Drupal. Aquí tenemos representantes de todos los países de América Latina, no los voy a decir, pero son 16, y eso demuestra que Drupal es un proyecto participativo en el cual cada uno va aportando a la fiabilidad, a la seguridad y también a crear nuevos módulos para que Drupal sea siempre al día y preparado para enfrentar los desafíos que las empresas editoriales tienen que enfrentar.